primer tema es literatura latinoamericana. A esta literatura se le llama la literatura del boom, como una explosión. ¿Por qué? Pues porque de la nada, por favor alguien ayude si puede, que lo tengo en el chat, alguien ayude a Jean-Pierre, que me está escribiendo, que no escucha nada, si pueden ayúdenlo, o si no después yo intentaré, igual va a estar grabada la clase. Bueno, entonces íbamos en que el mundo estaba en una gran tensión, en que se llamaba, perdón, literatura del boom, porque de la nada empezaron a leerlo en todo el mundo, fue como un estallido, desde Europa hasta Asia, África, en fin, empezaron a leer a los literatos y a las personas que escribían en el boom latinoamericano. Y es la parte, digamos, más importante de nuestra literatura, la más leída y la más estudiada en todo el mundo. Pero pues antes de entrar en la literatura del boom, quiero entrar en lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. O sea, mientras estaban escribiendo nuestros literatos, llámese Gabriel García Márquez, llámese Mario Vargas Llosa, llámese Juan Rulfo, todos los del boom, mientras estaban escribiendo, esto estaba sucediendo en el mundo. Esto es lo que estaba sucediendo en el mundo y es bien importante porque todo luego va a tener conexión. ¿Listo? Entonces, lo primero es que el mundo estaba en tensión. O sea, el mundo se encontraba en guerra. El mundo no estaba, de alguna manera, muy bien. Y es que en el siglo XX, las últimas décadas del siglo XX, empezaron las guerras por ideología. Luego de la Edad Media, que era luego del Renacimiento, la Edad Media y demás, nacieron unas ideologías políticas fuertes que ustedes hoy día conocen, ¿no? Que es el capitalismo, el socialismo, en fin, todas estas guerras e ideologías empezaron a presentarse en el mundo. Entonces, una de ellas fue la Guerra Fría, ¿sí? Donde se enfrentan las dos potencias mundiales, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, de alguna manera, por su ideología y por la economía. También se encontraba la guerra de Vietnam, que sucedió entre 1955 y 1975. Y eso era Japón y Estados Unidos, de alguna manera, también estaban enfrentándose por ciertos sectores sociales. Llegamos a la luna, pues hay videos y en fin de que llegamos a la luna, entonces el mundo también se encuentra en un momento de expansión de conocimiento y de territorio, ¿no? El llegar a la luna fue muy importante para todo el mundo, no porque hayamos tenido contacto con otro mundo, aunque eso fue lo más importante, pero para ese momento que Estados Unidos plantara su bandera en la luna, daba a entenderle a la Unión Soviética, o sea, a Rusia, a Japón y a los demás, que ellos eran tan poderosos que podían llegar a otro lugar del mundo. Y eso de alguna manera enciende las alarmas de la guerra en el mundo. Vamos a estar en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Listo, entonces el mundo está en una tensión tremenda. Estamos hablando del mundo al menos en Europa, Asia, África y Norteamérica por ahora, ¿sí? Estados Unidos, ¿no? Tiene también, siempre está presente en todas las guerras por su invasión con el mundo, ¿no? En el 2001, en el 11 de septiembre, pues ya sabemos que tuvo una guerra con Irak, o ha tenido guerras todavía, están con ellos en Irak y en Pakistán, y les envían estos aviones como una declaración también de guerra hacia ellos y lo que están haciendo en su territorio, y pues es el famoso 11 de septiembre, ¿sí? Y en la caída del muro de Berlín en 1989. Esta caída del muro de Berlín es bien importante para el mundo porque, como ya les decía, como nos encontrábamos, el mundo se encontraba dentro del capitalismo, el socialismo y el comunismo peleando, pues Alemania estaba dividida en dos. Que estaba dividida por un muro, un bloque de concreto, que al igual que lo quiere hacer Donald Trump, estaba dividida Alemania entre Alemania comunista y Alemania capitalista y no se podían ver o algunos hasta no podían pasar, ¿sí? Entonces, la misma humanidad se encargó de derrumbar esta torre y unirse entre todos para formar un solo país y sin fronteras, ¿no? Y esto va a ser un llamado o una alerta al mundo a que pues la humanidad también estaba cansada de esta tensión que estaban subiendo los países, de que estaban pasando todos los presidentes y países en el mundo.
La bomba de Hiroshima también, que ustedes de pronto la han escuchado, que es una bomba que Estados Unidos envía y acaba con un montón de gente en Hiroshima, ¿sí? El desarrollo de las redes sociales también llega, quizás en los años 50 no de la misma manera como hoy nosotros que podemos hacer estas clases, pero sí la información empieza a llegar y pues la ideología también empieza a relacionarse con todos y empezamos todos a adoptar ciertas ideologías. En 1970 es una época más alegre, ¿no? La época hippie, cuando están los hippies. Muchos de sus papás de alguna manera pues vivieron esta época de los 70 con los hippies, algunos hasta pudieron haber sido hippies, pues esta época era la época del amor y la paz, ¿no? Sí, donde después de tantas guerras, sobre todo en Vietnam, en Estados Unidos, después de tantas guerras, después de tanta tensión en el mundo, pues la gente estaba también cansada y por eso se creó este movimiento hippie, donde la filosofía era pacífica y donde lo que pensaban eran el amor y la paz para todo el mundo, ¿no? Se desarrolló más que todo pues en Estados Unidos, es más, hubo un concierto de estudio Jimi Hendrix y demás. También nacen las subculturas urbanas. ¿Qué son las subculturas urbanas? Pues en la Edad Media y lo demás, pues había un estereotipo de gente, ¿no? Usted se vestía de esta forma, usted andaba, se podía poner ciertos vestidos, ciertas camisas, ciertas embestiduras, y así estaba marcada la época. Pues bueno, aquí ya cambia todo y empiezan a nacer subculturas, o sea, dentro de una cultura, culturas pequeñas que van a relacionarse de alguna manera también entre sí. Como ustedes hoy tienen reggaetoneros, hijoperos, raperos, pues todo esto viene de esta época. Acá vemos de alguna manera en la película como el rock and roll empieza también a cambiar las formas de vestir, las mujeres como vestían antes, los rockeros sobre todo tienen influencia en esta época, pero también nace el rap, el hip hop en todo el mundo, en fin. Para ustedes luego va a nacer pues los reggaetón, los reggaetoneros también. Todo eso se le llama subculturas y es que todo esto está pasando dentro de los 50 en adelante. Bueno, entonces en Europa estaba en gran tensión y Asia y Norteamérica, pero ¿qué estaba pasando entonces en Latinoamérica? Pues la tensión entre el comunismo y el capitalismo era diferente, porque pues afectó el desarrollo social y el desarrollo político de Latinoamérica. En esta etapa, como lo dice acá, varios gobiernos de izquierda asumieron el poder en los países latinoamericanos y, aunque la llegada de una ideología socialista parecía una esperanza que permitía creer que el pueblo superaría las condiciones de pobreza y desigualdad en las que se encontraba, pronto un sector de la sociedad vio que en el socialismo una amenaza que debía combatir. Entonces, había presidentes que de alguna manera empezaron a tomar una figura totalmente diferente a las que había en Europa. Y era que no defendían al pueblo, sino que estaban siendo absolutistas y estaban siendo dictadores. Y esta palabra es fundamental, el dictador. El dictador latinoamericano, o es el dictador latinoamericano, es el presidente que de alguna manera hace lo que quiere solamente porque tiene el poder. Les voy a poner acá el significado de dictador. ¿Sí? Y lo voy a leer. Dice, dictadura, que es el régimen. Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y promover las leyes. Y modificar leyes a su voluntad, perdón. ¿Qué pasa con la dictadura? Pues que se está presentando en todos los países de Latinoamérica. Y estas dictaduras van a empezar a caer y a resurgir, a caer y a resurgir. Un caso muy cercano a ustedes es el que está pasando en Venezuela, ¿no? Con Hugo Chávez y Maduro. Entonces, esa figura del dictador es precisamente de lo que van a hablar durante toda la literatura del boom latinoamericano. Pero bueno, voy a empezar a dar un pequeño esquema de lo que pasaba en Latinoamérica. El Che Guevara, que pues era un guerrillero, por decirlo así, un guerrillero que tomó sus armas, se fue a la jungla, se fue a las selvas para combatir los que tenían el dictador, que es la figura del dictador, perdón, que se encontraba en Cuba con Fidel Castro y se dio la revolución cubana. ¿Sí? Que es cuando bajan a Batista. ¿Qué es la revolución? Es cuando es cuando la gente se une en este momento
para luchar contra el dictador o la figura del dictador, en este caso, Batista. Batista era el dictador de Cuba y Che Guevara con Fidel Castro intentan bajarlo. Luego ellos hacen otro tipo de dictadura, ¿no? También. Lo que pasa es que por eso les digo, surge, vuelve a surgir, vuelve a ser, o sea, Latinoamérica vive en distintos tipos de dictaduras, que bueno, eso ya hace parte de otra conversación. Pero la figura del dictador está ahí. Sí, por ejemplo, para Gabriel García Márquez, Fidel Castro no es un dictador y él era muy amigo de Fidel Castro. Solo se tomaba fotos y salía y iba a cócteles de Fidel Castro y no es un dictador. Para otros, Fidel Castro es otro dictador. Entonces, para que no se confundan, dependen de qué tanto lo investiguen, puede ser sí o no un dictador. Pero en fin, hubo una dictadura del Che Guevara. En Chile y en Brasil también sufrieron violencias de las dictaduras militares surgidas como parte de la lucha ideológica contra el socialismo apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha estado presente, ¿no? Y vamos a ver en Colombia cómo estuvo presente. En República Dominicana, Leonidas Trujillo. Es más, hay un libro de él, si miran mi cámara, acá lo tengo, se llama La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. En esta novela de Mario Vargas Llosa, vamos a ver cómo Leonidas Trujillo se vuelve un dictador tremendo y nos va a relatar cómo Leonidas Trujillo hacía cosas con su dictadura inimaginables tal vez para algunos. Una de ellas era, por ejemplo, cuando en su partido, pongámoslo así, un congresista tenía una hija muy bonita, Leonidas Trujillo le ordenaba al congresista o al senador que le trajera a su hija a la casa para poder quitarle la virginidad. Entonces, entre los 12 y 16 años, Leonidas Trujillo, la palabra, digamos, puede sonar fuerte, pero desvirgó muchas niñas de su dictadura solo porque él quería, solo porque era parte de su régimen. Y si no llegaba a hacerlo este político, lo mandaba a matar. Entonces, entre miedo, las preparaban para Leonidas Trujillo. Las vestían, las bañaban a las niñas y lloraban, pero les tocaba porque si no, Leonidas Trujillo era capaz de matar a toda su familia o peor aún, asesinar a la chica. Sí, eso sucedió en República Dominicana. En Colombia, General Rojas Pinilla dio un golpe de Estado en contra del gobierno de Laureano Gómez. Pese a ser una dictadura militar, su gobierno defendía ideas socialistas y populistas que no fueron bien recibidas por los partidos políticos tradicionales. En 1956, Rojas Pinilla entregó el cargo de presidente a una junta militar que finalmente fue reemplazada para instaurar el Frente Nacional. Este acuerdo fue una alianza entre los partidos liberal y conservador para unir al pueblo, turnarse el poder y derrotar la amenaza del gobierno militar. Bueno, esta es la parte más importante de por qué Colombia estamos como estamos. Y es una parte fundamental de la historia y de la literatura colombiana. Y está en este libro llamado La Franja Amarilla de William Ospina. Es un ensayo que ojalá lo puedan leer. Bueno, resulta que se hizo también un golpe de Estado, pero esto sucedió también gracias a la muerte, lo subrayo, y eso se dio también gracias a la muerte de Gaitán, ¿sí? Cuando lo matan, ¿sí? Cuando lo matan, pues hubo una gran revolución en las calles llamado el Bogotazo, y gracias a esto, gracias a lo que sucedió en ese momento, ustedes de seguro ya lo habrán visto, de pronto, gracias a eso, durante todos estos años peleaban hasta que se dio el Frente Nacional. Y el Frente Nacional era que por 2 años gobernaba, o por 4 años gobernaba, perdón, el Partido Liberal y los siguientes años el Conservador. Como tal, no habían elecciones políticas, simplemente que eran así. En este momento del Frente Nacional, en este mismo instante, es cuando nacen las guerrillas. Ahí, si ustedes les preguntan cuándo nacieron las guerrillas, nacieron en esta época, entre 1960 y 1958 en adelante, porque la gente estaba cansada de que no podía votar, no podía hacer sufragio, estaban haciendo lo que quisieran con el pueblo, entonces se armaron y se fueron a la selva y ahí nacen las FARC. En este momento nacen las FARC, por eso la muerte de Gaitán fue tan importante en el mundo. Dividió la historia de Colombia en dos, después y antes de la muerte de Gaitán. Continúo. Bueno, ya lo vimos en Argentina, Perón también fue uno de los dictadores,
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y gracias a todo esto y lo que está sucediendo en el mundo, por eso todo tiene conexión, y lo que está sucediendo en el mundo, nacieron las organizaciones internacionales como la ONU, Greenpeace, la FAO, el Banco Mundial. El Banco Mundial hoy día es prácticamente dueño también del mundo. ¿Por qué? Porque en el Banco Mundial va a pasar que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se crea el Banco Mundial para absolver y reconstruir al mundo, ¿no? Pues el mundo está devastado, está destruido, el Banco Mundial le dice a usted, bueno, yo le presto, pero pues luego me devuelve, tranquilo, no hay ningún problema, para eso estamos. Pero hoy día hay gente que todavía le está pagando al Banco Mundial. Bueno, y aquí entramos un poco más de lleno, ya empezamos a ver la literatura del boom. Después de las crisis económicas y políticas del siglo XX, o sea, las que ya le nombré, la literatura latinoamericana surgió como una voz nueva en la que parecían desvanecerse los límites entre la realidad y la ficción. Primera característica importante del boom latinoamericano, están entre los límites de la realidad y la ficción. Nada de lo que ellos escriben es ficción por completo. O sea, cuando ustedes leen a Gabriel García Márquez, no crean que ustedes están leyendo una historia por leerla y ya. No. Tanto así que, miren, les quiero mostrar esta imagen. Dice García Márquez is my literary hero, o mi héroe literario. ¿Por qué? Y miren quién lo dice, el presidente de los Estados Unidos, Clinton. Clinton decía que Gabriel García Márquez era su héroe porque gracias a Gabriel García Márquez él había aprendido de historia latinoamericana y no porque hacía ensayos, no, lo aprendió en 100 años de soledad, lo aprendió en Amor en los tiempos del cólera, lo aprendió en El general no tiene quien le escriba, y Clinton era, mejor dicho, se había leído todos los libros de él y siempre quiso conocerlo, solamente que Gabriel García Márquez no, sí, pero esto es importante. Y otro presidente que quería mucho y lo dijo públicamente en una entrevista cuando le preguntaron, libro que recomendaría, ojo que se lo preguntó a alguien que no era de Latinoamérica, o sea, libro que recomendaría para todos los estadounidenses, y el libro que dijo fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Así que en Estados Unidos se lee mucho Gabriel García Márquez, no es de gratis, no es de gratis que se lea. En Rusia, también al presidente le preguntaron su libro favorito y dijo que era Gabriel García Márquez, el libro favorito de él. Y es que con ellos aprendían de historia y tenían la ficción, entonces por eso es tan importante. Entonces, primera característica de todos los del boom, por si quieren anotar o luego lo van a anotar, que se manejan entre los límites de la realidad y la ficción. Por eso toda esta historia es buena decirla. En este momento en Latinoamérica sucedía algo o sucedió algo. Como estaban en guerra en todo el mundo, algunas personas no las querían publicar. Entonces las editoriales dijeron, bueno, necesitamos algo más para publicar. Y ahí fue cuando todos los escritores del boom tomaron mano. Por eso es que ellos fueron publicados realmente, porque como estaban diciéndole que no a otros autores que ya habían sido, que según sus presidentes no los querían leer, en fin, y otras cosas, las editoriales buscaron otras visiones y ahí fue cuando aprovecharon todos estos escritores latinoamericanos. O sea, salieron, pero ya estaban escribiendo desde antes. Fue una oportunidad para ellos, pero no fue gracias a los editores que los empezaron a leer, sino que cuando se dieron cuenta, a los lectores les había gustado mucho y empezaron pues a recomendarlo. Voy a darle la palabra a alguien que no esté comiendo como Laura. Voy a darle la palabra a Angie. Angie, quiero que me leas, Angie, solamente quiero que me leas esto. Bueno, les presento a Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino muy famoso, pues nació en Ginebra, pero se crió en Argentina y tuvo que irse. Laura, léeme esto, por favor. Laura. Angie, perdón. En una época en la que América Latina estaba pasando por grandes cambios económicos y políticos, nosotros, los escritores latinoamericanos de la generación de la posguerra, estábamos buscando nuevas formas de escribir y de comprender nuestro continente. El boom latinoamericano que muchos, es que no alcanzo a leer bien, que muchos atribuyen a un fenómeno editorial, fue desde mi
desde mi punto de vista, resultaba del contexto político y social de la época, pero también y sobre todo del azar. Mi Listo, nombre hasta ahí. es Déjalo hasta ahí porque no está, de pronto no ves bien. Jesús Prada, léeme tú. ¿Yo? Sí, rápido. Ay, profe, pero ¿desde Rápido. dónde? Mi nombre es Julio Cortázar, soy uno de los escritores del boom latinoamericano y como muchos otros de mi época, soy un ciudadano del mundo. Nací en Bruselas, Bélgica, pero mis padres eran argentinos, por lo que me mudé a Buenos Aires cuando tenía 4 años. Sigue. Eh, mm, Nací a comienzos del siglo 20. XX, justo antes de que se estallara la Primera Guerra Mundial, y durante toda mi vida fui testigo de grandes cambios en el mundo. Gracias a que viví viajando entre Europa y América, pude identificar las diferencias con las que el viejo continente y el continente sudamericano enfrentaron los retos de la globalización y la industrialización. En este contexto surgió el boom. Catalina, en este contexto surgió el boom a finales de la década de 1950. Catalina, lee, Sí, ya, profesor. porfa. En aquella época, la gran mayoría de los escritores que conformamos el movimiento estábamos involucrados políticamente con los procesos que estaban llevando a cabo en América Latina, principalmente del lado de las propuestas que se respaldaban el socialismo. ¿Sigo? Sigue, sigue. En parte fue gracias a nuestro activismo político que muchos de nosotros nos conocimos y comenzamos a intercambiar escritos e ideas. Queríamos crear un estilo literario propio de América Latina, pero que al mismo tiempo pudiera llegar a ser universal, aunque claro, todos tuvimos influencias internacionales. Con el tiempo comenzamos a explorar nuevas maneras de narrar, lo que se puede notar en novelas como Pedro Páramo, Sí. o a, la, o a las profesores que no veo bien, o sea, se Pedro ve, no sé, Páramo o la hojarasca. Y nuevas formas de crear realidades paralelas como la invención de Morel, y así cuestionar la nuestra. Quizás lo más extraño y azaroso de todo esto fue que cada vez más personas se interesaron por leernos y que casi por primera vez los lectores del mundo querían leer a autores latinoamericanos, quienes, a pesar de nuestros intereses comunes, abordamos temas diversos con estrategias narrativas particulares y distintas. Nuestras obras resultaron de gran interés para el público latinoamericano que se sentía identificado con la realidad que vivía, pero también tuvo una inmensa acogida en Europa y Estados Unidos, donde la realidad cotidiana de Latinoamérica resultaba increíble y maravillosa. Bueno, él es Julio Cortázar, ¿sí? Para que lo tengan presente y nos va a decir qué es la literatura latinoamericana. Recuérdenlo muy bien. Nos queda poco tiempo, así que voy a continuar. Después, cuando ustedes hagan las exposiciones, me van a hablar. Estos son otros protagonistas: Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, Mario Vargas Llosa. Tranquilo que ustedes me van a hablar de ellos en las exposiciones. Ya hablamos de las dictaduras, del dictador, pero empezamos a ver características de ellos. Primera característica, la gran mayoría de ellos estaba fuera de su país y escribían el exilio. ¿Qué es el exilio? Pues que los sacaban del país. Eso quiere decir que el presidente en ese momento la dictadura los obligó a salir de su país. Por eso es que Gabriel García Márquez vivía en México, por eso es que por eso es que también Mario Vargas Llosa no vivió en Perú en algún tiempo, por eso es que acá en Colombia también echaron a muchos autores porque escribían y estaban en contra de la dictadura y salieron. No es que Gabriel García Márquez no haya querido a Colombia, es que lo expulsaron, lo sacaron por sus ideas y les tocó escribir desde México para poder decir lo que estaba sucediendo. Entonces, para que lo tengamos claro. Otro, los autores del boom tenían gusto e interés particulares por autores vanguardistas de Europa y América del Norte. Edgar Allan Poe, Julio Verne, Ernest Hemingway y James Joyce, entre otros, pero en ellos eran los que más se basaban. Eso es una pregunta típica. Si yo les digo por quiénes se basaban los autores, bueno, aquí están, ¿sí? Algo de lo que ya hablábamos, se manejaban entre la ficción y la realidad. También está subrayado.
Un gran número de los escritos que surgieron en aquella época tuvieron como objetivo principal realizar una crítica de la realidad política y social del momento, cuestionando el modelo económico capitalista, característica también para que la tengan ahí copiada. Y pues un ejemplo de ellos, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Tranquilo que esto también lo estoy grabando para que también luego lo pasen, pero pues me van escuchando también, ¿sí? Ya hablamos del fenómeno editorial. Esto me lo van a exponer, no se preocupen. Bueno. Y así, bueno, así terminamos la clase del día de hoy porque esto luego se los voy a pasar. Así acabamos la clase del día de hoy. Voy a activarles los audios para que... Listo, ya los activé a todos, ¿sí? Bueno, entonces, esto fue lo que vimos el día de hoy sobre la latinoamericana, que fue bastante. Esto está grabado, así que vean el video, copien también lo que está ahí en este librito, y después en una próxima clase, si tienen preguntas, las anotan en el cuaderno y me las hacen. ¿Listo? Por eso es importante tener esto grabado. Ya la otra semana les voy a decir qué les toca exponer, cuándo les toca exponer, y cómo van a exponer. ¿Listo? Entonces les quería decir eso. ¿Qué tal? ¿Pudieron escuchar? ¿Estuvo todo bien? Sí, señor, todo bien. Profe, una pregunta. Excelente. Pregúntame. Escuchar hasta lo último. Profe, Dime. profe, lo que usted mandó tenemos que, o sea, lo que vimos hoy tenemos que copiarlo. ¿Qué cosa que mandé? O sea, no, lo que vimos ahorita. Lo que vimos ahorita, pues, mira, tienen que copiar lo más importante, sobre todo lo que está subrayado y lo que yo les diga, sí tienen que tener apuntes en el cuaderno. Uno, eso. Dos, pues, este video les quedan para que también puedan estudiar para la evaluación. Pero sí, tienen que tener apuntes de lo que se habla, por eso les dije que sacaran un cuaderno y por eso se los voy a enviar esta grabación para que la vuelvan a ver, ¿sí? La evaluación, ¿cómo va a ser? La evaluación pues va a ser normal. Hay un juego que yo conozco en el cual yo les envío también un IE y ustedes van a tener un tiempo para responder todas las preguntas. Van a estar desordenadas, así que nadie se va a poder copiar y en un tiempo específico van a poder responder las preguntas en un juego que yo les voy a pasar. O se las puedo enviar normal y ustedes me las responden y ya. ¿En la plataforma? Sí, por plataforma o decidimos un día por Zoom reunirnos y hacer el juego, no se preocupen. Chicos, de pronto se va a cortar porque las clases solo duran 45 minutos, de pronto se corta. Entonces, por si algo, pues ya nos veremos la próxima vez. Chao a todos.